casita y todo. Sí, ¿verdad? Sí. La ropa. La otra vez me dice una chica, aquí sí, Cuando diga. listos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencia del Programa Institucional de Tutorías. Ahora los equipos serán ustedes al plan P9. Bienvenidos, representantes del coordinador general del programa. Y a nombre del maestro en ingeniería Raúl Rodríguez Díaz, director del plantel 9 Pedro de Alba, les damos la más cordial bienvenida. Y esta última conferencia del ciclo de conferencias que organiza el Programa Institucional de Tutorías, Organización del Tiempo para el Estudio de la Procrastinación, en el cual es un tema muy importante que nuestros estudiantes y nuestras alumnas es necesario que conozcan sobre la administración del tiempo, que en muchas de las ocasiones carecen de esta administración y eso se repercute en su academia. Por eso es necesario que a través de los tutores y las tutoras seamos conductos de este tipo de estrategias. Le cedo la palabra al maestro Luis Arturo Amado Sáenz, el cual nos presentará los ponentes. Pues, antes que nada, sí quiero dar las gracias al plantel por habernos recibido, al maestro Víctor, que está haciendo de anfitrión, y a nombre, pues, también del director, maestro en ingeniería, Raúl Rodríguez Díaz, que, bueno, pues, sabemos que ahorita el plantel está abarrotado de actividades académicas. Entonces, pues agradecerle también, ¿no? Recibirnos aquí. A la maestra Alejandra Victoria Álvarez también le damos el agradecimiento y mandar un saludo de dirección general de la maestra María Dolores Valle Martínez y de la maestra Ana Laura Gallegos. Entonces, pues es un también apoyo que nosotros hemos recibido tanto del plantel en la cuestión técnica. Muchas veces a nosotros se nos hace bastante complejo. Y también agradecer de parte de Dirección General que vengan el ingeniero Jesús Romero y el licenciado Rolando, que han estado a lo largo de este ciclo de conferencias apoyando el trabajo que se hace en el programa institucional de tutorías. También mandar un saludo a coordinadores, subcoordinadores y tutores que nos están viendo de manera presencial. Muchas gracias por estar aquí. Aquellos que nos están viendo de manera sincrónica en los distintos planteles. También, bueno, el día de hoy la preparatoria 8 bueno, está tomada, entonces ellos van a estar directamente en Zoom, ¿no? Entonces va a ser el único plantel que va a estar en Zoom, pero los otros planteles están en salas viéndonos de manera presencial. Y también, pues, mandamos un saludo a aquellas personas que nos vean de manera sincrónica, que también es un gran esfuerzo el que están haciendo, pues, en estas distintas modalidades. El día de hoy tenemos el gusto de presentar este tema de organización en cuestión del estudio y la procrastinación. Creo que es una de las cosas a las que nosotros como profesores nos solemos enfrentar y sobre todo como tutores, un poquito si retomamos la intención del programa de tutorías, que es el maximizar la experiencia que tiene el estudiante en su estancia en la Escuela Nacional Preparatoria, y muchas veces nosotros nos enfrentamos a que hay un problema con la organización del tiempo, hay un problema con también el dejar todo a último momento,
Y pues tenemos el gusto de recibir a la maestra Ofelia de Satnik, que ella es psicóloga, también al psicólogo doctor José Velasco. Me gustaría que pues nos hablaran un poquito sobre lo que ha sido su trayectoria profesional para pues empezar a entrar al tema que nos compete el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable poder compartir las experiencias y lo que vamos haciendo a lo largo de nuestro quehacer en el trabajo educativo. Yo soy psicóloga, estudié la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM hace muchos años. Después hice una maestría se llamaba Psicología del Desarrollo y Trastornos del Ajuste Escolar, que tiene que ver con los problemas emocionales y de aprendizaje de niños y adolescentes. Y ahí yo quedaba como insatisfecha de lo que era trabajar en la terapia individual o la terapia un poco remedial, terapia psicológica también, porque muchas veces, aunque había cambios observados, los temas regresaban a lo mejor no al lugar de origen, pero sí regresaban los problemas y también a veces pasaba que los problemas se sustituían en otro miembro de la familia. Entonces, de ahí fue que tuve como mucho interés en estudiar terapia familiar. Hice una maestría en terapia familiar sistémica en un instituto que se llama ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, que es de los pioneros en terapia familiar en México. Y bueno, ahí aprendí, se puede decir, como toda la perspectiva sistémica, que para mí fue como una apertura de epistemología, de prácticas, de maneras de ver la realidad, y he seguido sobre esa línea. Entonces, en algún momento escribí un libro que se llama Las relaciones escolares, que fue como una deuda que tenía conmigo misma de integrar lo que había hecho yo todo el tiempo en educativa y lo que había incorporado ya de la visión sistémica. Entonces ahí escribo como una visión sistémica de lo que pasa en la escuela, qué pasa con el docente, qué pasa con el alumno, cómo es la evaluación. Y paralelamente, desde el año 77, he trabajado en la tesis Cala de la UNAM, en el área educativa, educación y desarrollo se llamaba esa área. Y ahí, pues, también llevo 46 años, ya voy a cumplir 47, así que ya es toda una vida. Y toda esta parte educativa también la fui como integrando con la visión sistémica, y en el año 2001 se abrió, UNAM hizo una evaluación de los posgrados y se dieron cuenta que había como muchos programas con no tanta eficiencia terminal y reestructuraron todo, y ahora hay algo que en psicología se llama el programa de maestría y doctorado en psicología. El programa de maestría tiene programas individuales que son maestrías en sí mismas, pero pertenecen a este programa global, y hay uno que se llama Residencia en Terapia Familiar. Entonces, desde el 2001 se abrió la Residencia en Terapia Familiar en la FES Iztacala, y para mí fue una gran cosa porque era como tener en este espacio institucional algo que ya veníamos haciendo desde hace rato, y sobre todo iniciar este programa fue todo un reto. Entonces, bueno, abrimos una clínica de terapia familiar dentro de la FES Iztacala. Se trata de una maestría profesionalizante, entonces todo tiene que ver con lo que hacemos en el actuar constante con las personas que están. Los alumnos aprenden habilidades profesionales, tanto desde la epistemología como desde las prácticas, desde la investigación. Y entonces tenemos también sedes clínicas en donde los estudiantes de la maestría van a hacer terapia sistémica con supervisión. Entonces trabajamos en el CCH Cerrozalco, en el CCH Vallejo recientemente, en una clínica de Liste, más la clínica de terapia familiar de Iztacal. Pues bueno, ahí ya son 24 años, empezamos en el 2001, coordiné hasta el 2022 el programa, y ya también dije, ya son muchos años, se necesita como renovar ideas, pero ahí estoy todavía, y continuamos. Y entonces la manera de entender lo que pasa en el ámbito escolar y en el ámbito familiar me ha dado como esa doble visión que desde lo sistémico me ha como permitido adentrarme como con mucha satisfacción en esto. Entonces, más o menos es lo que hago. Ok, muchas gracias, Ofelia. Y bueno, José, en tu caso, tu trayectoria, ¿cuál ha Sí, sido? muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer su asistencia, la invitación y pues, el placer de compartir con Ofelia esta
mesa, este conversatorio. De verdad estoy muy contento de participar aquí y de conversar con gente de la prepa, ¿no? La verdad, el recorrido pues ha sido un poquito largo porque yo también tengo ya más de 40 años en la universidad. Yo soy psicólogo de la tesis Iztacala, egresado de ahí, y muy pronto me interesó me llamaron a, si me interesaba por algunas clases en lo que se llamaba teoría de las ciencias sociales, que pertenecía a psicología social teórica. Me gustó mucho el trabajo ahí, también se trabajaba problemas de la relación psicología-sociedad, y empecé a dar clase. Y en cuanto empecé a dar clase me di cuenta de mis deficiencias como docente, muy grandes. Era yo muy joven, entré en 81, chao, y entonces casi estábamos de la edad con muchos compañeros, alumnos. Entonces me inquietó cómo poder transmitir lo que a mí me gustaba leer y discutía con mis compañeros en los seminarios de formación docente, que era un espacio muy importante para capacitar y para formar a los docentes en Iztacala. Entonces dije, ¿cómo le hago? Y me interesó mucho entrar a una maestría en educación, en pedagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras. Para mí se me abrió el horizonte porque había una perspectiva de lo que era la educación desde el punto de vista sociológico. Grandes maestros, estuve con grandes maestros, yo me acuerdo mucho de Guevara Niebla y de otros que trabajaban ahí lo sociológico, algunos trabajaban lo psicológico. Ahí fue un contacto también con el psicoanálisis, con el Catinaz y algunos otros profesores que me inquietaron y abordaban estos niveles de la educación. El nivel más sociológico, incluso más económico, y también los procesos cognitivos, los procesos psíquicos que ocurren en el campo de la educación. Estaba yo muy contento y tomé como objeto de estudio la enseñanza del psicoanálisis, porque ya me interesaba el psicoanálisis desde entonces. Eh, yo empecé a hacer mi tesis sobre psicoanálisis, una tesis sobre un contraste entre grupo operativo, entre grupo en la concepción de Pichon Rivière y en Skinner, porque yo me formé en la línea conductista dura de Iztacala, muy bien formado, pero yo era un conductista de hueso colorado, pero empecé a ver otras opciones desde el punto de vista de mis compañeros, eran muy inquietos. Yo me formé también al calor de la migración argentina. Argentinos estuvieron ahí en la FES Iztacala, entonces nos transmitían esta inquietud y esta reflexión epistémica, sociológica, psíquica, y empezamos a leer a Freud, cosa que no hice durante toda la carrera. Y cuando terminé mi tesis de licenciatura, que fue sobre la enseñanza del psicoanálisis ahí en Iztacala, me interesé rápidamente por explorar un poco más, digamos, la perspectiva psicoanalítica. Ya estaba yo trabajando en análisis personal y entré a una maestría en psicoanálisis, que era la maestría que dirigía el doctor Néstor Brownstein en el CIEP, ahí en el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos. Fue una experiencia muy buena porque contrastábamos el psicoanálisis de Freud con el psicoanálisis de Lacan, y entonces durante 2 años y fracción pues, se iba a trabajar eso. Después me titulé de la maestría y me inquietaba también el trabajo de los grupos, el análisis de los grupos, y entonces me dirigí a la FES. Bueno, hice eh, me titulé de ahí y transité hacia la UAM Xochimilco, hacia el análisis de los grupos y las instituciones, ¿no? Porque en este recorrido, pues tiene uno contacto con muchos autores, mucha gente que lee a Castoriadis, que lee los distintos niveles, las confrontaciones, los debates, y eso me prendía mucho el cerebro, todavía me lo prende, me inquietaba mucho, y entonces me dirigí al agua
a una aventura intelectual pues interesante que interesó, valga la redundancia, a un asesor que es Roberto Manero sobre la historia del psicoanálisis en México. Entonces yo hice una tesis ya para el doctorado que se llama Génesis de la Institución Psicoanalítica en México. Y bueno, tuvo, digamos, aceptación por parte de la gente de la UAM. Conocí a mucha gente ahí, psicoanalistas, gente que le interesaba la perspectiva psicoanalítica y también la perspectiva institucional. Y ese ha sido mi recorrido. No he dejado de dar clase en la tesis Tacala desde entonces. He transitado hacia el nuevo currículum y he también tenido dos prácticas importantes. Una, la práctica psicoterapéutica, digamos, desde la perspectiva psicoanalítica. He trabajado en análisis desde hace más de 30 años y he también investigado en la relación psicoanálisis, educación, psicoanálisis, instituciones, y hemos escrito algunas cosas y hemos formado algunos grupos de investigación con compañeros pues afines a esta línea, a la línea psicoanalítica, a la línea sociológica, y estamos en ese ajo, digamos, en ese campo desde hace pues ya muchos años, ¿no? Ya 40 y pico de años, desde el 81 que entramos a dar clase, y ahí nos mantenemos. Estamos pensando en qué momento nos retiramos, pero como estamos muy inquietos y sobre todo muy interesados en qué pasa con el nuevo currículum de Iztacala, y estamos ya publicando e investigando cosas al respecto, pues seguimos ahí. Parece que estamos muy interesados por las nuevas generaciones y cómo se expresa el nuevo currículum. El nuevo currículum, y con esto ya cierro, está ahora más diverso. Les decía que cuando yo estudié era un currículum monolítico, solo psicoanálisis, solo conductismo, pero pronto estalló y la diversidad se hizo presente en Iztacala, las distintas opciones. Entonces apareció, como ya bien lo comenta Ofelia, pues la terapia sistémica, la terapia familiar, el constructivismo, la perspectiva cultural, la perspectiva de la complejidad. El psicoanálisis estuvo muy temprano también, a partir de 81, 80, y entonces pues ya hay diversidad, pero es un campo fértil para investigar, para analizar qué pasa con esa diversidad, ¿no? Cómo es vivida la diversidad. Y seguimos en la clínica desde hace muchos años. Tengo mi consultorio y ahí estoy trabajando también. Me divido en tres ámbitos: mi familia, el consultorio e Iztacala. Bueno, también hay algunas preferencias ahí, digamos, hobbies que he desarrollado, y en eso estamos desde entonces. Muchas gracias, José. Pues se me hace una perspectiva bastante completa para un problema que necesita miradas múltiples. Tenemos la parte sistémica, la parte del desarrollo, la parte del psicoanálisis, de la psicología social, las instituciones. Pues vamos a empezar con algo que a mí me llama la atención. Yo también, no nada más como maestro, también como padre de familia, me he preguntado, bueno, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Cómo manejan su tiempo? Y una pregunta que tengo: ¿cómo perciben los adolescentes el tiempo? O sea, hay estudios en psicología de la percepción del niño, de la percepción del adolescente, del adulto respecto al tiempo, y si este es un factor importante dentro de la organización del tiempo ya a nivel bachillerato. Eso sería, quien guste comenzar. Pues muy interesante pregunta, porque en general nos centramos en qué le pasa a la persona, ¿no? ¿Qué piensan los adolescentes? ¿Cómo ven sus tareas? Pero pensar en cómo perciben el tiempo es una pregunta muy interesante. Piaget, por ejemplo, habla en sus estudios iniciales de la percepción de la causalidad del tiempo, y por ejemplo, en sus primeros estudios hace afirmaciones acerca de cómo los niños aprenden que una cosa sigue de otra, que si mueven de cierta manera, si exploran de cierta manera, van a lograr la noción de tiempo, la noción de causalidad, la noción de conservación de cantidad, diferentes cosas que no es para entrar en esto, pero que sí hay una evolución y hay una manera distinta en cada etapa de verlo. Paralelamente, no solo lo que le pasa a la persona, sino
el mundo en el que vivimos tiene una visión del tiempo muy cambiante, muy diferente de la que vivimos nosotros cuando éramos chicos, o sea, es una cuestión muy vertiginosa, el acceso a la información, a los bienes, a la vida cotidiana también es muy vertiginosa, entonces cuesta trabajo pensar cómo un adolescente actual está pensando el tiempo, porque no es una cuestión de objetividad, es muy subjetiva y tiene que ver con la historia de vida de cada quien y con las culturas. No sé si les ha pasado, en la Ciudad de México tenemos una cuestión muy demandante, que las cosas tienen que ser ya, y si va uno a una ciudad más pequeña, uno está como, bueno, ¿y por qué no se apuran? ¿Y por qué tan lento? ¿Y por qué? O en el día hacen 10 cosas y uno a duras penas va al banco y regresa y ya se le fue el día, ¿no? Porque el tiempo en la Ciudad de México también tiene sus propias características. Entonces, con eso me quedo pensando en cuál es la percepción del tiempo en los adolescentes actualmente en un lugar como la Ciudad de México, por lo menos el centro del país. Y sí, por ejemplo, sería bien interesante entender cuál es el tiempo para mí y cuál es el tiempo para el adolescente, porque a lo mejor yo digo, tienes todo el tiempo del mundo, tráeme la tarea el lunes y tienes mucho tiempo y el adolescente dice no, porque tal y tal y tal, su percepción del tiempo es muy diferente. Sí creo que toca hacer este diálogo con los adolescentes porque de alguna manera hay una parte eh, muy contextual de cómo se maneja el tiempo. El tiempo para el estudio no necesariamente es el tiempo para ciertas otras actividades. No es lo mismo el tiempo en el que uno tarda viendo las redes o en el que uno tarda haciendo tareas familiares con el que uno le dedica. Entonces también entramos en la idea de qué tan significativa es la actividad para ver si la noción de tiempo es congruente o compatible con esa significatividad que le atribuimos a lo que queremos hacer. O sea, no es el tiempo en abstracto. Otra cosa que también Piaget hablaba de los adolescentes, bueno, desde la postura eh, eh, pensando en el desarrollo de los adolescentes, hay esta idea que se habla del egocentrismo, ¿no? Que es la fábula personal que dicen yo puedo con todo, yo voy a lograr todo. Entonces la noción del tiempo a lo mejor también entra en una coparticipación con estas ideas que los adolescentes tienen acerca de su lugar en el mundo y de su lugar en el grupo. Entonces, si yo pienso que todo se me da porque yo soy único, irrepetible y voy a poder con todo, pienso que si me dejan una tarea, no importa que la haga un minuto después, al fin que yo puedo, al fin que a mí me salen las cosas, al fin que yo lo voy a lograr. Entonces, la noción del tiempo también es muy relativa, no solo a la significatividad de lo que tengo que hacer, sino al momento clave de desarrollo de la persona en cuanto a la perspectiva de sus límites, de sus expectativas, de las posibilidades del contexto de ser manipulado o no. Entonces, creo que eso va muy concordante con la noción del tiempo. Ok, muchas gracias, Ofelia. Eh, Sí, José. de veras sí es una pregunta bien interesante y casi lo toma uno desprevenido, ¿no? Sí. Pero sí es buena pregunta. Yo me parto de la idea, creo que es saludable partir de la idea de que el adolescente, de que no existe el adolescente, existen las adolescencias. Y me refiero a las adolescencias en términos de situaciones, de relaciones sociales y también de procesos psíquicos. Es decir, si hablamos de un adolescente, pues no tomamos en cuenta esto a lo que muy claramente se refiere Ofelia con lo cultural. Es decir, hay relaciones sociales que marcan, dejan huella, a veces hasta trauman, o nos trauman. Entonces, esta huella que deja la cultura, Freud la llamaba el malestar en la cultura. Pero los malestares en la cultura son diferenciados, no son los mismos en todas las culturas, ¿no? En los pequeños detalles que organizan el trabajo, que organizan la relación con la naturaleza. O sea, es un lugar común, pero creo que es importante decirlo. Un adolescente tarahumara pues no es el mismo de que acude a la prepa, ¿no? Sé que es un lugar común, pero solamente es para ilustrar la necesidad de hablar de las adolescencias y no del adolescente en general. Entonces, yo creo que sí vale la pena hablar de cómo percibe el adolescente que estudia, cómo percibe el tiempo el adolescente que estudia, que lleva a cabo
y ahí sí quiero ser enfático, ¿no? Un trabajo escolar. Insisto en esta expresión del trabajo. Ustedes saben que hay un texto de Federico Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es decir, el trabajo nos transformó, según esta perspectiva, en seres humanos. Entonces, hay que reconocer que estudiar es un trabajo. Y vale la pena ver en ese contexto de trabajar, cómo percibe de trabajar en la escuela. ¿Sí? Ustedes, para llegar acá, como profesores, pues han recorrido muchos años, varios años. Veo profesores muy jóvenes, pero sí es importante darnos cuenta que por muy jóvenes que se sea, hubo mucho trabajo, hubo renuncias que se tuvieron para llegar a donde estamos. Preferimos o nos obligaron a no hacer una cosa y hacer otra. Hubo renuncias por deseo o forzadas y trabajamos como estudiantes. Eso es algo que creo que es una premisa. ¿Cómo percibe uno el tiempo? Creo que ahí se abre el tema de las normas. ¿Cómo nos exigen? Nos dicen, tienes que entregar este trabajo, tienes que entregar en tal tiempo. Y ahí es importante referirse a cómo concibe el psicoanálisis el tiempo y a cómo se juegan los tiempos en el psicoanálisis. Ustedes seguramente han escuchado la palabra regresión. Esa palabra, ¿qué significa? Pues que uno regresa a otro lado, o sea, que se regresa a la infancia, no. Es decir, que la infancia está en nosotros. La infancia nos acompaña de manera inconsciente. Entonces, somos niños todavía. Por más viejos que seamos, somos niños. Algo en el inconsciente está manifestándose como infancia. Entonces, en el psicoanálisis el tiempo es cero. Podemos regresar y se pueden cruzar los tiempos. Podemos pensar en algo que ya pasó, ¿sí? Y quedar atrapados en ese tiempo. En esa medida que creo que la pregunta se le debe de plantear también a la adolescente. ¿Cómo concibes el tiempo? ¿Tu tiempo para ti es infinito o es finito? ¿Cómo percibes? Porque el tiempo es vida. Es importante reconocerlo. ¿Cómo percibes tu vida y la distribución de tu tiempo? ¿Sí? ¿Cómo organizas tu tiempo? Es decir, la pregunta, está bien que nos las hagan a nosotros, pero nosotros se la tendríamos que devolver al alumno con ciertas premisas. Que hay un tiempo inconsciente y que hay organizaciones y tareas en el tiempo, ¿no? Y cómo se involucra el alumno con esas tareas, con ese trabajo. ¿A qué le da prioridad? ¿Y qué lo atrapa? Y ya con esto termino. El tiempo también puede ser algo alienante. No podemos no saber que el tiempo es vida y que el tiempo se acaba. Que la muerte define nuestro tiempo en el mundo. Y que a veces la muerte nos sorprende. Perdón por ponerme tan lúgubre, pero creo que es cierto, ¿no? La pandemia nos dio esa evidencia. Nos sorprendió la muerte. Nos sorprendió la interrupción del tiempo. Se suspendió el tiempo de mucha gente que queremos, o que queríamos, que seguimos queriendo, aunque su tiempo ya se fue. Ahí la dejo, ¿no? Bueno, pues muy interesante la cuestión en torno a la percepción y eso también nos hace pensar, ¿no? Que el tema de la organización del tiempo y de la procrastinación, pues es multifactorial, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están influyendo en ello y les preguntaría, ¿qué otros factores tienen que ver tanto con la organización del tiempo como con la procrastinación que nos ayuden a trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Y pensando también en este nivel de la adolescencia, que es el que prevalece aquí en la Nacional Preparatoria. Ok, Sí, sí, con claro. mucho gusto. En este momento que mencionó Pepe la pandemia,
nosotros de un día para otro dejamos de ir a la universidad, teníamos citados pacientes y hubo un comunicado que sobre todo lo que tenía que ver con comunidad, con contacto con gente que iba y venía, tenía que ser suspendido. Entonces fue un lunes, me acuerdo que cancelamos todas las citas del martes. Y entonces alguien escribió en el pizarrón que tenemos en la clínica, que después lo vi, después de 2 años, decía 17 de marzo, aquí se paró el mundo. Y entonces todos o sea, ya no regresamos, pero alguien lo escribió y después de 2 años, porque no entrábamos a la FES, o sea, cobrábamos, por ejemplo, en unas casetas que hay en el estacionamiento y no, o en la explanada, pero no regresamos ni a cubículos ni nada. Entonces, esto de aquí se paró el tiempo es interesante porque ahora que me pregunta Arturo, nos pregunta acerca de qué multifactores hay. Uno es la percepción de la continuidad, o sea, por eso el tema del tiempo es interesante porque tendríamos que pensar en aspectos como más existenciales, o sea, tengo la idea de que cuento con mucho, que cuento con poco, que el mundo se va a parar, que mañana ya puedo hacerlo, que ya no puedo hacerlo, que esa es una cuestión muy cultural, pero también por familias y también por ámbitos educativos se genera una idea acerca de, o sea, son concepciones incluso religiosas, incluso pues epistemológicas. Entonces, normalmente no hablamos de eso con los estudiantes, no sabemos qué piensa sobre el tiempo, ¿no? Y ahí tampoco hacemos una exploración individual con cada quien, pero por ejemplo, pensando en tutorías, a lo mejor un tiempo interesante es dedicarle 10 minutos a decir cómo piensas, cómo se vive el tiempo en tu familia. Por ejemplo, la gente que ha emigrado, hablando de las migraciones forzadas, la gente que está en Estados Unidos, que son millones de personas, no cambian sus costumbres y no cambian su lenguaje, su idioma, no cambian la comida, porque hay una manera de seguir cerca de lo que tenían. Y entonces ahí, si una persona ha vivido en esos contextos, es interesante pensar cómo percibe el tiempo que está aquí, el tiempo que dejó, el tiempo que toca hacer las cosas en comparación con el lugar donde uno vive. Entonces, bueno, eso es un poco hablando de la vivencia personal de cada estudiante. Después también importa mucho la historia académica, dónde ha estado expuesto ese estudiante, si ha estado expuesto a escuelas donde hay muchísima competitividad, mucha colaboración, mucha persecución, castigos, ¿sí? Las escuelas hay miles, ¿no? Y hay miles de profesores que están en las escuelas practicando la educación. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ese estudiante? Porque una parte multifactorial es la parte contextual y la exposición a las diversas condiciones. Entonces, si ha habido mucha presión, si ha habido competitividad, si ha habido ridiculización de quien no cumple, la procrastinación se puede dar porque hay una anticipación de fracaso. Entonces, ¿para qué me acerco al fracaso si ya sé que no voy a poder o si ya sé que de todos modos, aunque falle o lo haga bien, va a haber un castigo? Entonces, esa historia escolar sería bien importante. Hay aspectos familiares también de valorización. ¿Cuál valorización se le da al desempeño académico? Hay casos que, me acuerdo que yo tenía una amiga que decía, a mí lo que me importa es que mi hija sea feliz. Entonces, cuando la niña no quería ir a la escuela, la dejaba que no fuera. Si quería cancelar una clase de la tarde, le decía que estaba bien, que no pasaba nada. Y cuando los demás le decíamos, es que le estás generando malos hábitos, decía, a mí lo que me importa es que sea feliz. Bueno, ¿qué pasó después? No sé, es otro tema, pero el tema es la expectativa familiar y la manera de percibir lo que se tiene que hacer en cuanto a logros, en cuanto a éxito. Hay familias que ponen el éxito no en el estudio, que dicen en la escuela no se aprende lo que te vas a hacer en la vida, o hay que cumplir con la escuela y después ya empiezas a vivir. O sea, ¿cuáles son como los slogans o los dichos que se manejan en las familias o en el grupo cultural cercano? Y también ahí entraríamos en el grupo cultural de los adolescentes, porque como decía Pepe, hay las adolescentes. Entonces, en este grupo de la prepa 9, por ejemplo, en este momento clave, ¿cuál es la vivencia, cuál es la percepción que se le da a la manera de ver el éxito académico? Otra cuestión muy importante también son aspectos individuales, por ejemplo, la autorregulación, la capacidad de atención, de concentración, porque son aspectos que se vienen arrastrando
El tema desde lo sistémico es que no podemos solo centrarnos en un factor. Y entonces decir, es que el alumno no sabe cómo, es que tiene estas fallas, es que tiene déficit en el aprendizaje, es muy unilateral y muy fragmentario. Nosotros siempre tratamos de entender y entonces lo que le pasa al alumno tiene que ver con el contexto. ¿Qué hemos hecho nosotros como profesores o como institución para que se le dé o no se le dé la relevancia al modo de accionar a conductas para lograr ciertas metas, ¿no? En esto es cómo se vive el fracaso, cómo se vive el no desempeño exitoso, cómo se vive las consecuencias o los reconocimientos ante los logros o no. Eso pienso que en las tutorías sería un lugar más propicio como para adentrarnos en ver desde dónde está puntuando el estudiante todo esto. Entonces ahí habría estas cuestiones multifactoriales. Ok, muchas gracias, Ofelia. José. Sí, es interesante esto del tiempo y por qué posponemos, ¿no? Yo partiría de que se pueden preguntar, ¿qué hago? ¿Cómo distribuyo el tiempo en un día? ¿A qué hora me levanto? ¿Cuánto tardo en llegar al trabajo? ¿Qué hago mientras salgo de mi casa? Y estas particularidades van sumando minutos, ¿no? O sea, si me baño antes, en la noche para tener más tiempo. Es decir, el tiempo es impresionante cómo corre el tiempo. De veras, que uno voltea a ver, a, digamos, el calendario, o cuántos años tienes, ah, caray, pero si se fue muy rápido, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué prisa tiene el tiempo y a dónde va tan deprisa? ¿No? Porque corre muy rápido, de veras es apabullante. No sé si los adolescentes tienen esa conciencia. Yo creo que habría que ver cómo distribuyen sus actividades, sus acciones y sus intenciones. ¿Qué quieren hacer en el tiempo? ¿Se quieren levantar? ¿Quieren ir a la escuela? ¿Quieren? Insisto en esto de quieren, porque tiene que ver con una cosa que para nosotros es muy importante, el deseo. Yo quiero ir a la escuela, quiero ver a mis compañeros. A lo mejor no quiero tomar esa clase, pero quiero compartir el tiempo con una novia, con mis amigos, estar en la explanada, tocar la guitarra, ir a la clase de teatro, alguna actividad que me gusta, ¿no? Y no quiero entrar a esta clase, no quiero. Este querer sí es importante porque ahí se puede distribuir el tiempo. Falto, o me voy de pinta, no quiero ir a la escuela, me voy a otro lado, evado la escuela, huyo de la escuela y digo a mis papás que sí voy a la escuela. Es decir, ahí el querer es un asunto importante, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué quiero estar en la escuela? ¿Por qué gasto mi tiempo en eso o por qué gasto en otras cosas de tiempo? El tiempo de estudiante y cómo me representa y qué me mueve el otro para decir, ahí voy a gastar mi tiempo en estudiar para mostrar o demostrar al profesor que sí puedo, que sí estudié, que sí sé, que sí puedo pasar un examen, o demostrarle a mis compañeros que sí sé, que antes no sabía, pero que ahora ahí se mueve el querer. Y hay un escenario que acá nosotros tomamos muy en cuenta, que es la fantasía. O sea, ahorita todos estamos aquí, pero no todos estamos en la otra escena, que sería la escena de nosotros, la fantasiosa, ¿no? Fantasiosa no quiere decir que no exista, sino que existe y se combina, se rechaza, se amalgama, se hace bolas, se confunde. Es decir, hay una otra escena que nos habita y que ahí está como una serie de guión, ahorita que están de moda la entrega de los Oscars, ustedes vieron, ¿no? Que como unas películas, y nosotros hemos ido a ver algunas de esas películas, ¿no? Que hasta podemos recomendar. Pues hay una película propia de nosotros, que nos pasamos todos los días,
y que puede tener el mismo guión, la misma repetición, la misma redundancia, estar ahí con ese mismo como escaleta, ¿sí? Siempre lo mismo y que no puede trascender. O la vamos moviendo, ¿no? Hay nuevos personajes, hay nuevas ediciones, nuevos guiones que se alteran, nuevas historias que se van integrando a la que ya tenemos. Esto es muy importante porque esto puede ocurrir en la realidad empírica, pero también en la realidad subjetiva, atravesada por los fenómenos inconscientes. ¿Y ahí qué tiempo? El tiempo, ¿a qué le dedicamos tiempo? ¿A la conexión con los otros en el aquí, ahora, afuera? ¿O nos ensimismamos, nos clavamos en la fantasía o en cosas que nos conectan con la fantasía? El celular, todos sabemos que el celular es ahora el gran enemigo de la educación, así lo dicen algunos, ¿sí? Y que todos tememos entrar a clase porque ¿a quién van a atender más? A atender. ¿En dónde van a gastar más su atención y su tiempo de atención? En nosotros, que hablamos y que ya preparamos la clase, que nos gusta nuestra materia, o van a abrir su celular y ¿qué hacemos? Sí, esa es importante, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con nuestras fantasías y las tareas que tenemos que hacer? ¿Tenemos que atender o vamos a decir, esto que traigo yo es más importante y ahí le dedico tiempo? Ahí gasto mi tiempo, distribuyo mi tiempo. Y se hace una alianza a veces muy difícil de romper entre el celular y mis fantasías o lo que quiero. Quiero ver, no sé ni qué quiero ver, pero quiero ver. Está un impulso a ver, ¿no? Y un poco Freud le llamaba la pulsión escópica. Querer ver, no sé qué voy a ver hoy, pero quiero ver, abrir las redes sociales y a ver qué veo. Y ahí gasto mi tiempo. Entonces, creo que ahí podemos empezar a pensar que hay gasto de tiempo y gasto en función de las exigencias materiales y de la fantasía. Ok, muchas gracias, José. Y bueno, esto me hace pensar que tanto dentro de lo subjetivo como dentro de lo social, dentro de lo sistémico, hay factores bastantes, ¿no? Vastos, ¿no? Y quisiera preguntar algo más. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de esta problemática a nivel salud, educación, familia, institución? O sea, a veces estamos pensando, bueno, es el alumno aquí, pero también podríamos pensar el alumno a futuro, el alumno en otros sitios, en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues para quien guste tomar la pregunta primero. Bueno, es muy interesante porque el tema no se queda en el momento en que no se terminó, o se terminó, o en el momento en que damos la instrucción y queda la moneda al aire, ¿lo terminará el estudiante o no lo terminará el estudiante? Eh, de, bueno, voy a comentar una anécdota personal que yo tenía, hay una fantasía que manejamos todos, que si pasa el tiempo y trabajamos bajo presión, va a ser más eficiente lo que hagamos. Y vamos a terminar con mucho más adrenalina, porque eso nos hace pensar mejor. Y va a ser, yo tengo esa fantasía y así he operado bastante. Y en general termino, pero tengo una amiga que me decía, ¿qué pasaría si se te descompone la impresora? ¿Qué pasaría si llega una inundación, o sea, cualquier imprevisto? Y yo tenía como checado en la ciudad lugares donde están abiertos 24 horas, por ejemplo, hay un negocio, se me fue el nombre, eh, que está abierto a 24, donde era el reloj, ahí, ¿No? Lumen, sí. Y ahí abren 24 horas. Yo dije, no, no me va a pasar porque aunque sean las 3 de la mañana, pero son las cosas que uno va compensando. Pero la realidad es que uno compensa con más y más esfuerzo por resolver el retraso que por resolver la tarea, ¿no? Pues bueno, después de mi confesión, que así he hecho mucho del trabajo, es que sí hay esta fantasía que si me espero, de todos modos va a salir mejor porque lo estuve así procesando y pensando y todo eso. La realidad es que el estrés es muy fuerte
y todas las consecuencias del estrés puede ir desde aspectos físicos como trastornos somáticos, ansiedad muy generalizada, cuestiones de hambre, de sueño, de comer demasiado, comer de menos. La cuestión somática también va de todas las manifestaciones que hay ante el estrés, ¿no? Y son bastante negativas. En el tema del estrés, el cuerpo se prepara para un riesgo o para un peligro, y entonces algo que es una tarea cotidiana, como tengo que pasar una materia o entregar un trabajo, se vuelve uno de los temas disparadores del estrés, que son biológicamente programados y que generan estrategias de afrontamiento que muchas veces no son las más adecuadas. En realidad el cuerpo se prepara como si de veras viniera un huracán, como si de veras hubiera una serpiente, porque el peligro o el reto están ahí. Entonces, estamos desgastando el organismo en estas situaciones de afrontar cuestiones que pudimos haber evitado y no evitamos. Otro factor muy importante es el tema a nivel educativo. O sea, mucho de la deserción escolar, de la pérdida de materias, pérdida de carreras, tiene que ver con un momento en donde se echó a andar como una bola de nieve y ha habido alumnos que siguen yendo a la escuela cuando ya no, ni siquiera están inscritos porque piensan que se van a volver a reincorporar y no ocurre porque no es tan fácil, ¿no? O alumnos que se quedan todo un año extra por una materia que no pudieron, porque último momento no la pasaron. Entonces, aspectos que son incluso de costo económico para las instituciones y el país, el rezago, la deserción, la pérdida de materias es muy importante. Otra cuestión también que es muy importante es cómo eso devuelve la autoestima. O sea, si yo no logro eficientemente las tareas, si no logro terminar, si no cumplo, si además estoy en la deserción y estoy pensando en ya no volver a la escuela porque ya no puedo recuperar, todo esto genera en la autoestima una vivencia de no soy adecuada, no puedo con los retos, no voy a triunfar, no sé terminar las cosas y entonces soy un fracaso. Y entonces eso se hace redundante porque vuelve a alimentar futuras ejecuciones, o sea, como no lo hice bien, como no logré éxito, no sirvo, no puedo, entonces, ¿cómo me voy a involucrar en un siguiente examen, en una manera nueva de lograr la, el desempeño positivo? Entonces, esa vivencia negativa de uno mismo se vuelve como una cuestión muy generalizada ante muchos de los logros o fracasos que uno va teniendo. También hay una serie de consecuencias a nivel social que tienen que ver con cómo se afectan las relaciones. Por ejemplo, un maestro con un alumno que no logra eh, llegar a la meta, que está todo el tiempo en ese forcejeo de si entrego, no entrego, no puedo, sí puedo, se provoca una relación bastante difícil en ese tipo de relación. Y no pensemos en las familias, en donde si les ha tocado sentarse a hacer la tarea con alguno de los niños porque tiene que entregar y uno está así como ya, o sea, es lo peor, pues se afectan las relaciones familiares en muchísima escala, ¿no? Entonces, un tema es a nivel relacional, en familia, en la relación interpersonal. Otra cuestión es en la parte educativa institucional, cómo esto afecta a futuro los logros, digamos, de la educación, ya es a nivel más macro. Y la otra, en la parte individual, aspectos en la vivencia psicológica y en la salud, eh, digamos, biopsicosocial de las personas, ¿no? Porque el estrés que genera es un estrés que va al tope. Muy bien. Muchas gracias. Y Bueno, a mí sí me interesa mucho esto de las consecuencias, porque creo que las consecuencias son a veces inmediatas, a veces a corto plazo y a veces a largo plazo. Creo que una de las cosas que podemos pensar es dos ámbitos, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo. La escuela demanda cosas. Me gusta a mí mucho la forma en que concibe Durkheim lo objetivo, el hecho social, ¿no? Y habla de una coerción que los hechos sociales ejercen sobre las personas. Eso es objetivo, dice Durkheim, ¿no? En las reglas del método sociológico. No hay
cosa que no sea más objetiva que la coerción que una persona, una institución, una regla puede ejercer sobre otra persona, sobre una persona, una idea. Entonces, la coerción es algo objetivo. La demanda, las exigencias escolares son objetivas. Es a lo que nos somete, si somos trabajadores intelectuales, estamos trabajando con la inteligencia, pues nos somete, ¿no? A veces hay evaluaciones, pues hay una coerción, hay una valoración de lo que hacemos. Se exige, también los alumnos tienen demandas, se les exige hacer cosas. ¿Qué pasa con esas exigencias? ¿Cómo viven el tiempo de las exigencias, ¿no? ¿Cómo se regodean en esas exigencias? Es decir, ¿las mantienen ahí como tales, como exigencias, o las resuelven rápido? Dice, yo quiero acabar con esa presión rápido, y lo resuelvo y lo hago rapidito y sale lo que sigue, ¿no? ¿Cómo experimentan esa presión? ¿Cómo la experimentamos nosotros? Eso creo que es importante. Por eso hablo de consecuencias inmediatas a mediano plazo y a largo plazo. Si nosotros resolvemos de inmediato, si tengo un trabajo para tal fecha, ya lo hice. ¿Sí? ¿Cómo? Ya lo hice. Sí, hasta aquí está, ya. Mi trabajo está hecho. Es en un mes, pero ya lo tengo hecho. Quieres resolver rápidamente ese trabajo. Quieres quitártelo, pero quieres quitar. Deseas. Puede haber una consecuencia inconsciente. Acá hablamos del inconsciente, del psicoanálisis, de mantener la ansiedad de no hacerlo, ¿no? O sea, tengo que hacer el trabajo, tengo que hacer el trabajo, y al otro día tengo que hacer el trabajo. ¿Sí se dan cuenta cómo tengo que hacer el trabajo me provoca angustia y no lo hago? Y entonces ese tengo que hacer le provoca a uno una tensión entre qué y qué, entre placer y displacer. Aquí llegamos a una expresión pues, muy ruda que propone Jacques Lacan, apoyándose mucho en Freud, en un texto que se llama Más allá del principio del placer, es el goce. Es que esto produce mucho goce, una excitación de estar ahí, como que sí lo hago, no lo hago, sí, no, o sea, no termina uno en la indecisión. Si uno ya lo hice, ya si está mal o está bien, pues es otra cosa, ¿no? Pero ya lo terminé, ya no estoy pensando, gastando mi tiempo en pensar y no me estoy angustiando más. Si se dan cuenta, ahí hay dos cosas importantes. Uno, la exigencia exterior y cómo me involucro yo con esa exigencia exterior, con esa cohesión, como la llama Durkheim, pero desde el interior. Y cómo mantengo subjetivamente esa coerción. O sea, no acabo con ella, no es una coerción que me destroce objetivamente, ¿no? Pero puede ser muy martirizante subjetivamente. No sé si me alcanzo a dar a entender. Es decir, en la medida que la prolongo, pues no la termino, y entonces me martirizo, y ahí hay una consecuencia inmediata, que efectivamente, como bien lo dice Ofelia, pues va a traer una gastritis, una colitis, o sea, quién sabe, hasta diarreas puede traer, ¿no? O sea, cosas verdaderamente fuertes en lo somático, porque yo no lo resolví, pero ahí hay una relación entre lo social y lo subjetivo, lo psicológico, lo psíquico, muy compleja, muy complicada, que uno no le va a decir al alumno, resuélvelo para que no te den gastritis, para que no estés gozando, ¿no? Eso ya es una decisión de cada uno. No sé si me explico, ¿no? Y en esa medida, ¿en qué vamos a gastar el tiempo? Martirizándonos o decir, ya, yo acabé, ya me voy a jugar, ya me voy a divertir, o estoy divirtiéndome, pero estoy pensando, ni divirtiéndome totalmente, ¿no? Estoy angustiado, entonces se cruzan los escenarios. Estoy en la fiesta, estoy pensando, entonces los escenarios se amalgaman, se amalgaman. También los espacios en lo inconsciente se hacen bolas, se sobrelapan, igual que los tiempos. Yo estoy aquí, pero estoy allá.
¿sí? O sea, estoy aquí con mis cuates, pero de repente me llega el cablecito o la luz o la inquietud de que no he hecho aquella tarea, de que estoy, ¿eh? Se dan cuenta cómo lo inconsciente funciona de una manera muy extraña y yo creo que sí es importante hablar de eso, ponerlo sobre la mesa. Bueno, me parece muy interesante todo lo que hasta el momento se ha dicho. Creo que hemos problematizado por varios ángulos. Y me gustaría pasar a la otra parte, digamos, a aquella que nos ayuda a resolver cómo se puede revertir esta tendencia a la inadecuada organización del tiempo que tienen nuestros estudiantes y a la procrastinación. O sea, ¿hay alguna manera, alguna forma de poder favorecer un mejor manejo de estas situaciones? Sí, yo pienso que si centramos todo en el alumno, es que a él le pasa y él piensa y no sabe cómo hacerlo. Estamos viendo una mitad de la situación. La otra situación es, ¿qué hacemos nosotros en el proceso de procrastinación? O sea, ¿qué hace el profesor, qué hace el padre de familia en el proceso de procrastinación de su alumno, hijo, amigo, ¿sí? Porque si pensamos en la parte individual, como que sí, la respuesta que uno ve es la del estudiante. No se apuró, no terminó, no se comprometió, no se organizó. Pero viene la otra parte, ¿qué hacemos nosotros en este proceso? Y entonces esa es la parte sistémica que ayuda a entender cómo aportamos o no aportamos. Por ejemplo, si metemos mucho estrés, si metemos demasiada presión, hay elementos, las dimensiones que refuerzan mucho el estrés son el perfeccionismo, la necesidad de aprobación. Si, por ejemplo, no damos la aprobación suficiente o estimulamos el perfeccionismo porque nunca está bien, nunca es suficiente, o esto que a veces gente que cuenta la anécdota, 10 es para Dios, 9 para el maestro y 8 para el alumno, y eso sí está bien, y si no todos van y 6 y 7. O sea, ese tipo de señales, a veces dichas al aire y a veces dichas en broma, generan una serie de consecuencias. Entonces, ¿qué le pasa al estudiante? Tendríamos que preguntarnos nosotros qué estamos haciendo cuando entramos en esa relación. Otra cuestión, en terapia sistémica hay un autor que se llama Bateson, que él dice que hay que entender la diferencia que hace la diferencia. Y a mí me parece un concepto bien interesante, porque podremos entender si nosotros metemos una diferencia, algo que mueva como un poquito la manecilla para otro lugar, generalmente va a provocar un cambio. Entonces, el cambio tiene que ver con qué hacemos los demás y no esperar solamente a qué hace el estudiante, pero también si nosotros marcamos una diferencia, por ejemplo, un día no penalizar, un día decir, no te voy a cambiar el tiempo que le entrega, pero sí te voy a decir que aquí estoy para resolverte preguntas, algo en donde uno pueda meter una diferencia mínima y esa diferencia mínima va a hacer que gire la situación de otro lugar. ¿Cuál? Es un poco la creatividad de cada quien, pero también lo que decía hace rato, conocer al estudiante, o sea, tratar como de entender desde dónde está puntuando, lo que tiene que hacer, sus fallas, su historia, con las situaciones de logro o no logro, y eso nos puede dar mucho más elementos para entender. Creo que estoy pensando más en la tutoría porque en el salón de clases uno tiene que ser como más parejo y como hablas con 60 alumnos o con 30 alumnos de lo que le pasa a cada quien, pero se podría abrir el tema y no venir desde una relación vertical en donde yo ya dije y así es, sino desde una relación como más consensuada, o sea, sin que eso signifique que los estudiantes van a tomar la decisión, porque hay todo este tema de la disciplina, de la directividad del adulto, pero sí tratar de entender, por ejemplo, qué concepto tienen de tiempo, qué concepto tienen de logro, qué pasa si logran o, porque muchos dicen, me da lo mismo si saco 10 9 8 de todos modos ya no pasé, de todos modos ya reprobé, de todo. Entonces, entender, porque a veces si vemos la situación muy parcial, no tenemos como todo ese enfoque, ¿no? Y sí devolver una situación de análisis de lo significativo que es lo que estamos haciendo para los estudiantes. A lo mejor estamos estudiando algo que no tiene nada de significativo, pero sí puede tener significatividad, aprobar el examen, tener un logro, tener ¿cómo se dice? Un reconocimiento.
Entonces, tratar de entender en ese grupo, en esa materia, si doy algo que a nadie le interesa, ¿cómo lo vuelvo un reto? Porque si nada más me quedo con, no, es que doy, no sé, ciencias ocultas y a nadie le interesa, bueno, ¿cómo lo hago interesante? A lo mejor no en la materia en sí, pero sí el hecho de tener un logro, el hecho de tener una situación de reconocimiento o de transmitir a otros, como tratar de entender desde dónde lo están haciendo y lo están puntuando. Eso sería una parte importante, porque si no estamos nada más tejiendo situaciones como ya hechas y ahí no encaja cualquier estudiante, ¿no? Otra cuestión importante también sería entender cómo eso genera una respuesta a la autoestima del estudiante. Y si ya vienen con una autoestima así muy afectada de ya sé que no lo voy a lograr, ya sé que no voy a poder, ya sé que no voy a tener éxito, trabajar un poco en eso, en que no se trata de sacar 10, se trata de entender, se trata de reconocer, se trata de colaborar. Algunas situaciones que generen la motivación o el riesgo, porque hay una frase que muchas veces se dice que más vale pasar por flojo que por tonto. Entonces muchos estudiantes hacen como que mejor no quiero, no me dio tiempo, que pasar por no pude, ¿no? Entonces, a veces en estas formas de motivar, tratar de desmantelar esta idea de que la flojera es pasable, pero la ineptitud no. Entonces, fomentar que pregunten, que sepan pedir ayuda, que sepan colaborar con compañeros, como diseñar situaciones que mejoren este tipo de acción. Y sí, también una responsabilidad de los docentes de dosificar y programar adecuadamente, ¿no? Porque a veces sí hay esta idea de tengo que marcar mi autoridad o tengo que decidir las cosas que son buenas para el otro, y de ahí muchas veces nos cuesta trabajo porque hay un reto muy fuerte de perder autoridad, de que ya no lo tomen en serio, y entonces también trabajar entre maestros cuál es la postura que tenemos ante el error, ante el fracaso o ante los retos y los logros. Entonces creo que por ahí podría ser. Muy bien, muchas gracias. Sí, a mí me gusta mucho esta idea de cuidado con hacer el alumno como el chivo expiatorio, ¿no? Creo que hacia allá se dirige Ophelia y estoy totalmente de acuerdo. Sí tenemos que tomar mucho cuidado esa tendencia. Y la otra sería hacerlo como la víctima, o sea, como que pobrecito del alumno, ¿no? Creo que son dos polos que no ayudan mucho a enfrentar, como bien lo dice Arturo, la problemática, que es de lo que se trata. No estamos dando soluciones contundentes, pero sí problematizar, y creo que eso es muy importante, y en ese sentido la experiencia de compartir ahora con ustedes se me hace muy valiosa. Creo que podemos pensar las alianzas inconscientes que se van generando. ¿A qué me estoy refiriendo con esto de las alianzas inconscientes que se generan en la casa, por ejemplo, ¿no? A ese objetivo que a lo mejor el chavo, el adolescente, pues tiene que trabajar, ¿sí? Pero él decidió seguir estudiando, pero tiene que trabajar en algún tiempo de su día, pues lo dedica al trabajo. Y él va a ver cómo le hace para trabajar escolar, ¿sí? Es diferente, muy diferente, porque puede desempeñar una tarea muy diferente. O a lo mejor su trabajo ahí donde está, pues le permite empezar a leer, resolver algún problema, hacer alguna tarea. Es cómo le hace, ¿no? Esas demandas y el cruce de demandas. ¿Qué tanto? Y ahí hablo de alianzas inconscientes y de las tendencias a la construcción y a la destrucción. Puede tener un jefe que es que no hago nada en el trabajo, y me voy a poner a estudiar, no hay ningún problema. El jefe le dice, sí, pero tienes que cumplir esto. Tú puedes estudiar aquí y si te pones a trabajar, me sacas esta tarea y aquí del trabajo. Y lo demás tú distribuyes. Hay una alianza constructiva, ¿sí? Benéfica para los dos. O sea, él dice, el jefe le dice, yo quiero que hagas esto, pero lo tienes que sacar.
Si después haces otra cosa, yo no tengo ningún problema. Pero puede ser un jefe, no, si yo te veo haciendo otra cosa que no es de aquí del trabajo, te corro. Y no hay nada que hacer en el trabajo, tiempos muertos, ¿no? A eso me refiero con alianzas inconscientes que pueden tener la línea constructiva o la línea destructiva. En la casa igual, ¿no? En la casa tiene que hacer tareas. No quisiera tender mucho hacia victimizar al alumno, pero son ejemplos que se me van ocurriendo. Si hay, puede haber otros ejemplos. Eh, que les exijan hacer las tareas de la casa, ¿no? O cuidar a los niños, porque la mamá está trabajando y que tiene que hacerlo, y que no descuide, y que no se, pues es que, a ver, ¿qué es más importante? ¿Cuidar a tus hermanitos o trabajar en tu escuela, ¿no? Y entonces, qué flexibilidad hay para comprender que él quiere estudiar, partiendo de la idea que quiere estudiar, quiere salir bien, ¿no? Ahí están las alianzas, en el deseo que se tiene de cumplir, que se cumpla una tarea y también en el deseo de hacer algo escolar. Las alianzas se van configurando. Esas alianzas ustedes creo que las pueden percibir en las relaciones que tenemos con los otros cuando queremos hacer una tarea, ¿no? Es muy interesante cómo lo plantea Pichon Rivière en los grupos operativos. La realización de una tarea y los obstáculos que hay para realizar una tarea entre o al interior de los grupos. Los grupos se ponen obstáculos. Nosotros, no sé si en la charla que yo di, hablaba de obstáculos epistemofílicos. Se pueden construir con alianzas inconscientes. O sea, yo estoy trabajando con mi compañero en un grupo, pero yo no trabajo. Lo dejo que él trabaje. Y él trabaja y hace todo el trabajo y luego me pone. Se hace una alianza. Alguna ganancia consciente o inconsciente ocurre para que se dé ese proceso. Hay que poner mucha atención en esas alianzas inconscientes, ¿no? Y decirle, yo siempre le digo a mis alumnos cuando los pongo en equipo, aguas porque cuando trabajamos en equipo no es para la chocha. Hay una tarea que cumplir, yo la especifico, pero hay una fuerza que nos impulsa a no cumplir, fuerzas que son objetivas, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de esas fuerzas que se pueden generar. Imagínense, estamos aquí para debatir sobre esto y de repente Arturo me empieza a hablar de una cosa y ya nos vamos y así frente a todos ustedes, ¿no? Y hablamos de otra cosa que no tiene nada que ver, pero hay la tarea, sí Arturo, discúlpenos, estábamos en otra cosa, ¿no? Porque hay fuerzas que vienen de nosotros mismos, ¿no? Nos habitan, pero nos sacan de la tarea, nos quitan de la tarea. La atención es una fuerza de ese tipo. Uno está atendiendo el pizarrón, pero de repente ya está, o mi compañero, oye, ¿qué hacemos al rato? Vamos acá. Una fuerza que fuga, es una fuerza que arroja. Eso hay que ser conscientes y yo creo que los alumnos pueden entender muy bien que hay fuerzas que impulsan a hacer la tarea y que hay fuerzas que nos sacan de la tarea, nos sacan de la jugada, ¿no? Y que hay algo inconsciente que está en juego. O sea, que no dominamos. Ese es el gran golpe al narcisismo que dio Freud, ¿no? No podemos, que no podemos, queremos, pero no lo podemos hacer, sí, no somos dueños de nuestra voluntad para hacerlo. Y es bueno tenerlo claro, ¿no? Ok, muchas gracias. Y pues hay una pregunta que sería como el complemento de esta última pregunta, que sería, a ver, ¿qué anécdota nos pueden compartir de una situación dentro de la eh, enseñanza, dentro del aula, que hizo esta diferencia de la que habla Gregory Bateson, ¿no? Que cambió la perspectiva que teníamos de un grupo en donde ya lo veíamos atorado y salió adelante. Ok. Bueno, no sé si exactamente salió adelante, pero una anécdota que me viene a la mente en este momento Ujú.
cuando yo iba en prepa había un maestro de geografía que hacía exámenes sorpresa. O sea, teníamos que estudiar geografía de México y los mapas con la localización, los montañas, ríos, todo. Entonces era un libro que teníamos que ir revisando y memorizando para localizar, pero de repente hacía exámenes sorpresa y todos, no, ¿cómo, por qué? Eso no se vale. Y entonces el maestro decía, a ver, si un ladrón entra a su casa, ¿les avisa? Y todos, no. Entonces el maestro decía, pues ahí está, no les voy a avisar. En ese momento, la ingenuidad de los 15 años, 16, era, no, sí, ahora pienso que por qué equiparaba a un maestro con un ladrón. O sea, la equiparación está horrible, ¿no? Entonces, sí, pero a los 16 años dices, no, sí tiene razón. Entonces nadie lo cuestionaba y decías, no, mejor me aguanto porque los ladrones no avisan, mejor estoy preparado. Pero el tema es que, digo, no, personalmente, a mí, yo he trabajado muchas cuestiones de estrés en la escuela, porque ese ejemplo me viene mucho a cómo fomentamos el castigo o la motivación. Y entonces hasta hay textos que hablan mucho de estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo es una trampa, porque yo puedo decir, te estoy apretando el cuello porque de ahí vas a aprender a respirar muy bien. No es cierto, o sea, puede ser tan dañino que cuando ya te suelte el cuello, ya no hay manera de que recupere la respiración. Y los estudiantes muchas veces se quedan como tan dolidos o tan arrinconados que ya no tienen esa manera de salir de eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que en una época en Iztacala, en la clase educativa, hacíamos exámenes, porque era como, en general no se hacen tanto exámenes, es mucho más de debate, de trabajos, pero había este semestre y un alumno no quería entrar y le dije, mira, entra, léelo, resuelve lo que puedas y de todos modos, si ya vas a sacar reprobado, ya lo tienes, entonces mejor lo que puedas. Y entró y entregó el trabajo. Después de años me lo encontré y me dijo que gracias a que le insistí que entrara, porque logró sobreponerse al terror que tenía de saber que iba a fracasar. Ni sé si pasó o no pasó el examen, pero con esta lógica de cómo empujamos al alumno a una oportunidad de lograr algo positivo, o cómo lo empujamos al alumno a otra situación donde piensa que el maestro es el ladrón que va a entrar a su casa y lo va a sorprender. A mí me ha dado muchísimo, porque yo generalmente voy a la parte positiva y hago mucho por estimular como esta como aproximación más relajada, que un poco como que desmantele las experiencias negativas que no se logran desmantelar, pero se desmantelen mucho las experiencias negativas de el regaño, el castigo, el fracaso, ya sé que no voy a poder, ya, no, como que muchas veces como profesores no sabemos cuál es esa historia y entonces en un acto así muy único, como, no voy a entrar al examen porque estoy aterrorizado, porque seguro voy a fracasar, ¿cómo devolver? Claro, es una tendencia más individual, pero el grupo lo vio y el grupo entró como en esa situación de, pues ya, si, ya, si repruebas, ya te he reprobado, ya, pero más que nada fue esto que dice Pepe, el deseo y la oportunidad de probarse. Entonces yo en general tiendo mucho a este enfoque. Entonces pienso que cuando hay un enfoque positivo de no castigo y de no penalización y de no persecución, los alumnos tienen mucho más énfasis en poder lograr situaciones de reto, ¿no? Y la segunda cosa sí es en colaboración también, porque, por ejemplo, yo les digo, a veces los trabajos en equipo lo que permiten es que debatan. Entonces, si hay una aproximación positiva y una aproximación positiva a la discusión y al compartir, son como las dos cosas que resumiría yo de cómo lo promuevo. No sé si eso ayuda. No, bastante. Muchas gracias. Y Muy bien, pues a mí me gusta esto de remitirnos a alguna, no sé si es una anécdota, creo que más bien es como un estilo de trabajar que a mí que yo he generado y que me ha sido, según yo, útil, ¿no? Que fue a partir de que un profesor en la carrera, que conoce muy bien, está, o Félix, Miguel, Miguel Ángel Martínez Mac,
nos dijo, aquí está un texto, vamos a trabajar un texto de Paulo Freire, dos textos, ¿no? Eh, la educación como práctica de la libertad. Qué título tan bonito, no sé si lo escuchan, ¿no? La educación como práctica de la libertad, ¿sí? Y la pedagogía del oprimido. O sea, ¿cómo? Hay una pedagogía en los que están oprimidos o en los que estamos oprimidos de repente, y hay una posibilidad de ser libre en el campo pedagógico, no es una coerción permanente, y a mí esos textos me cambiaron, ¿no? Y me empezaron a conducir a la Facultad de Filosofía, estudiar pedagogía, pero sí y luego tuve la fortuna de oír a Paulo Freire en el Museo de Antropología, fue conmovedor, ¿no? Y él habla del diálogo, o sea, dialoguemos, ¿no? Y para dialogar, cosa que a mí me cuesta trabajo de repente, hay que callarse también, callarse para escuchar. Entonces, es importante dar tiempo de lo que voy diciendo, que va procesando el otro, el alumno. Entonces, sí es importante el silencio. El silencio es crucial. O sea, yo creo que un profesor que no sabe dar tiempo para que el otro ordene todo lo que va diciendo, poniéndolo en el pizarrón, pues sí es un profesor que tiene dificultades de transmitir, ¿no? Y de relacionarse con los otros para generar este diálogo. Entonces, yo sí trato de callarme y les invito a mis alumnos todo el tiempo a dialogar, porque tiene mucho que ver con lo que dice Ofelia. Yo hablo más de ansiedad que de estrés, ¿no? Los montos de ansiedad. Dice José Bleger, que es fue un psicoanalista argentino. Cuando hay mucha ansiedad, uno no puede aprender, pero cuando no hay nada, tampoco. Entonces tiene que haber un monto de ansiedad que además depende de lo individual. O sea, no es que hay a partir de 5.5 ya uno aprende, no, es personal o grupal, ¿no? Los grupos pueden aprender con cierto monto de ansiedad. Esta fantasía de la que hablaba Ofelia ilustra muy bien. No, nosotros trabajamos bajo tensión, nos tiene que este, amenazar. Me han dicho a mí, no, pues bastante difícil porque yo no sé si soy barco o no, pero a mí no me gusta presionar a mis alumnos ni amenazarlos. Yo no puedo, o sea, yo no me nace, ¿no? No soy así. No sé si con mis hijos soy así, pero con ustedes no puedo, ¿no? Ni me pidan eso, pídanselo a otros, ustedes ya saben a quién se lo pueden pedir, ¿no? Con los que trabajan bajo presión, pues a lo mejor. Entonces, es eso, ver que hay un monto de ansiedad que yo no quiero generar y que a mí me gusta más dialogar, escuchar a mis alumnos lo que yo digo de mis temas, cómo lo están resignificando ellos, cómo le están reordenando, cómo lo pueden decir con sus propias palabras. Yo les digo, como yo trabajo en las ciencias sociales, aquí pueden repetir. Sí, no digan, ya lo dijo mi compañero, ¿no? Digan, dijo mi compañero, como dijo mi compañero, pero yo pienso tal cosa, o yo quiero repetir lo que dijo ella, porque me sonó, no importa, yo les digo, díganlo con su voz, esa voz no es la de ellos o la de ella, es la voz de ustedes, y si lo pueden escribir, escríbanlo ustedes. No sé si sea posible en otras disciplinas, no he investigado con mucho cuidado, pero si el alumno tiene que hablar, tiene que mostrar lo que está procesando para ver qué efectos va teniendo ese decir o esas palabras, esos símbolos que va poniendo el profesor en él. Entonces sí tiene que callarse, silenciarse un ratito, ¿no? Para ver qué dice el alumno de todo lo que ha dicho y aceptar la ignorancia en doble sentido. Aceptar que todos tenemos un amplio campo de ignorancia. Todos somos muy ignorantes en muchos campos, ¿no? Y que el alumno viene a aprender
y que en ese sentido está aceptando su ignorancia, que nosotros podemos aceptar la nuestra de eso, ¿no? Es decir, de que no sabemos cómo está procesando. Ahí somos muy ignorantes. Podemos saber nuestra materia, pero no sabemos de cómo está procesando lo que nosotros estamos proponiendo. Ahí somos ampliamente ignorantes. Para dar un paso y bajar de ignorancia, pues que hable. Entonces, mira, tú estás entendiendo de lo que yo estoy diciendo tal cosa, o de lo que leíste, o de esta operación tal cosa, pero darle tiempo a la gente. El tiempo es importante también. Bueno, pues creo que ha sido un panorama bastante amplio. Voy a tratar, pensaba dejar la síntesis al último, pero yo creo que es un momento de hacer síntesis para pasar a las preguntas y no, no se vayan a acumular más cosas. Pero bueno, empezamos un poquito a hablar de la percepción del tiempo en el estudiante. Platicamos también sobre cómo lo ve Jean Piaget, sobre también cómo nuestros medios de alguna manera están influyendo en ello, el acceso a la información, la misma subjetividad que está viviendo el estudiante y bueno, los ritmos que lleva el lugar en donde nos desarrollamos, como pudiera ser la Ciudad de México en comparación con medios rurales. Algo también muy importante que se resaltó es esta idea de las adolescencias. No hay una adolescencia, hay distintas adolescencias y también la elaboración del trabajo y el papel del trabajo que tiene con la similitud de este texto de Engels. Y hablábamos también sobre la cuestión inconsciente, la cuestión alienante, ¿no? O sea, hay varias cuestiones aquí. Cada tema creo yo que es un mundo. Posteriormente hablamos de multicausalidad que tienen estos temas de la organización del tiempo y de la procrastinación, y entonces lo veíamos desde esta percepción de la continuidad, ¿no? O sea, cuando yo estoy esperando algo más, ponía el ejemplo de la pandemia, también está la concepción que uno va teniendo, la vivencia personal, la concepción que uno tiene de las cosas que está realizando, que está haciendo, el mismo ritmo de la vida académica, cómo nos está imponiendo algo que puede ser para nosotros también valorado de múltiples maneras, pueden ser para nosotros gratificantes o no gratificantes por querer sintetizarlo en algo. La idea o la relación que hay entre la procrastinación y el fracaso o la idea de posible fracaso, los dichos que se conforman dentro de nuestro medio social, las creencias que hay en torno a la vida académica, al éxito, la conciencia en la parte del psicoanálisis que se tiene sobre el tiempo, la idea del deseo, qué tanto está esta cuestión imperiosa de querer hacer algo, la dedicación del tiempo y un tema también importante que es la atención que tienen las personas hacia lo que se está realizando. Eh, Hay también esta cuestión de las consecuencias sociales, hablamos un poquito sobre ello. Sí hay estas consecuencias, una cosa es lo que está sucediendo en el aula, otra cosa es lo que se está formando y también cuestiones como el estrés o cuestiones como las pérdidas económicas que tiene una sociedad al, pues, digamos, no sacar el mayor provecho, por ejemplo, en la escuela o en otros ámbitos, ¿no? Y luego pasamos a la modificación de la tendencia. Me resaltan cosas así importantes también para no ser tan amplio esto. Está esta idea de que el profesor, el tutor, también aquí lo podríamos meter, es parte de un sistema y no está nada más el alumno en su individualidad, digamos, como venciendo los obstáculos que tiene en la educación y que nosotros también somos un factor importante. Me resalta también esta cuestión de cuando vemos a los alumnos, ya sea como chivos expiatorios o como víctimas, ¿no? O sea que ninguna de las dos posturas es positiva
sino que hay que buscar esta situación con la realidad. Y con esto último que se ha comentado, esta idea de también hacer partícipe al alumno de distintos modos, ¿no? O sea, no casarnos como profesores con ciertas creencias de las cosas, en donde decimos, esto tiene que ser el 10 para mi maestro, el 9 Para 10 para Dios, ¿no? 10 para Dios, 9 Nueve para para el mi maestro. maestro, no sé, Y los alumnos de 8 para abajo. y los alumnos de 8 para abajo, ¿no? Entonces, todas estas creencias, de alguna manera, nos atrapan a nosotros como profesores y atrapan también a los alumnos dentro de todo esto, ¿no? Y bueno, con esto pasamos a las preguntas. Voy a ir por el reloj porque no era también a tener ahí un mal manejo del tiempo. Hablando del tiempo. Hablando del tiempo, bueno, pues ya estamos en el límite realmente, ¿verdad? Entonces, no sé si quieran aquí en el plantel 9 que hagamos ese poquito más o que ya cerremos aquí. Bueno, He seguido mucha gente. sí, ya se ha ido mucha gente, lo entendemos también en los planteles, creo que fue un tema pues muy rico por haber sido un diálogo. Si hay gente dentro de los planteles, si hay gente acá en el plantel 9, entendemos que ya tengan que ir a sus labores. Nosotros lo que podemos hacer es tomarnos unos minutitos más para manejar estas preguntas y, bueno, podrán encontrar dentro de la grabación, pues las respuestas que puedan dar, pues aprovechar también a Ofelia y a José que están aquí y también preguntarles a ustedes si tienen, o sea, unos... Las dos. Ok, entonces tenemos unos minutitos más y bueno, pues ahora sí que esta organización del tiempo nos llevó a esto. Sí. Bueno, muchas gracias a los que ya tengan que despedirse. Les agradecemos mucho el haber dedicado este tiempo. Bueno, vamos a hacer esto. Están las preguntas más o menos organizadas y voy a leer lo que tengamos acá. Ya quien la quiera tomar, de Ofelia o José, pues ya la irán tomando. Y luego le vamos a dar la oportunidad a alguna persona que está de manera presencial para que también pudiera hacer sus preguntas. El profesor Aravid dice, cuando dicen psicoanálisis, se refieren al modelo psicodinámico de Freud. Bueno, y algo que también quedó dentro del mismo grupo de pregunta, dice, ¿cómo hacer para que los adolescentes identifiquen prioridades y establezcan tiempos para resolver sus actividades? Otra cosa que puedo hacer es leerlas todas Claro, y y ya quien la quiera tenga- tomar, ¿no? Entonces, esta es una. Leo de una vez la otra, ¿no? Para poder Podemos agilizar. juntar la respuesta. Podemos juntar las respuestas. ¿Cómo eh, evaluar, dice, el manejo del tiempo de las y los estudiantes de las aulas? Sí es evaluar, ¿verdad? Evaluar. Y la otra es, ¿cómo les hacemos diferenciar a los alumnos los límites y las obligaciones? Okay. Leo otra, ¿qué tan importante es elaborar proyectos de vida? La otra, ¿cómo motivar al estudiantado para hacer uso correcto del tiempo? Otra más, ¿qué sugerencias darían para que los adolescentes eviten la procrastinación? Creo que eso se tocó en algún momento, pero bueno, a ver si se puede agregar algo. ¿Qué sugerencias darían para trabajar el estrés en los estudiantes? Que ya sería el sexto tema del ciclo de conferencias, pero bueno, está pegado también con esta idea de la organización del tiempo y de la procrastinación y cuál es el origen de la procrastinación. Entonces, esas son todas las preguntas que tenemos desde Zoom y pues no sé, ¿cuál quieren? De todos modos, acá están para, si quieren retomar los papelitos. Bueno, no los suelto porque hay un poquito de aire y los ponemos.
Y ¿quién Pues, quisiera empezar? bueno, del psicoanálisis tal vez Pepe puede ampliar Sí, más lo que está preguntando, ¿no? ¿Vale? ¿Ya qué te refieres cuando hablas de psicoanálisis? Ah, bueno, si quieren empezamos por ahí. No hablé de psicodinámica porque es una expresión más que han retomado los psiquiatras, ¿no? Y que la gente que estudia psiquiatría habla de un rol, como que establecen de la misma manera, o sea, es lo mismo para ellos, lo psicodinámico que el psicoanálisis. Ahí hay una diferencia conceptual que sí es importante posicionarse respecto a ella. Lo psicodinámico, los psiquiatras lo vinculan rápidamente con los procesos de, digamos, farmacéuticos o de aplicación de los fármacos, ¿no? Los psicoanalistas preferimos no vincularnos porque no sabemos nada de procesos o muy poco de procesos de farmacología y preferimos hablar de procesos psíquicos y en ese sentido de psicoanálisis, ¿no? Entonces sí se establece. Para decirlo en pocas palabras, a los psiquiatras les gusta mucho la expresión psicodinámica y a los psicoanalistas no nos gusta tanto esa expresión, ¿no? Nos preferimos hablar más de psicoanálisis que de campo psicodinámico. Ahí podríamos decirlo brevemente. Sí, bueno, yo quería comentar sobre cómo evitar la procrastinación y junto con la idea de los proyectos de vida y también de cómo evaluar el tiempo. El manejo del tiempo es bastante subjetivo, pero se tiene que apegar a ciertos estándares, digamos, de la sociedad, ¿no? O sea, si vas a tomar un avión, tienes que llegar a tiempo, si vas a recibir, por ejemplo, en la consulta, uno regula bastante. Yo también doy consulta privada, tengo un reloj, porque para que no me enfrasque yo en, qué interesante, o platicamos de más, y hay una persona esperando, siempre tengo un reloj el que yo vea, que yo vea muy así como directamente, ¿no? Entonces, sí hay controles y sí hay parámetros donde es obligado ver el tiempo. Me acuerdo que una vez un maestro dejó una tarea en donde tenían que hacer una composición que solo ocupara una cuartilla. Y cualquier estudiante que hizo un renglón en otra hoja se los reprobó y dijo que no importaba el contenido, que lo que él quería marcar como ejercicio era la instrucción de la cuartilla. Y entonces es como un poco lo del tiempo, o sea, si yo sé que el camión pasa a tal hora, no voy a llegar un minuto después porque ya no lo alcanzo. Entonces, pueden haber ciertas tareas que son como muy cotidianas, como esto de seguir la instrucción, que parece muy rígido y muy de tienes que obedecer al pie de la letra. En general hay que ser abiertos, pero si trabajas en la torre de control de un aeropuerto o trabajas en aparatos quirúrgicos, en una cirugía, tienes que saber, o sea, no es que rígidos, es que sí es, ¿no? Entonces hay una serie de tareas como más vivenciales donde pudiera ser factible trabajar con los estudiantes la conciencia del tiempo, ¿no? Y pueden ser tareas, pues, que uno va inventando. Y de aquí también, para entender la procrastinación, se puede trabajar también con aspectos vivenciales, con películas. Yo soy bastante cinéfila, entonces siempre tengo alguna película para dar ejemplo, debatir el caso, debatir situaciones cotidianas, como no es algo que se enseñe, sino es algo que se dialoga y que se provoca, ¿no? Entonces, si yo tengo como objetivo hablar de las dificultades o las consecuencias de la procrastinación, si le digo cuáles son las consecuencias, va, como se dice, entrar por uno y salir por otro. Pero si hago una dinámica, alguna situación más vivencial o análisis de casos o análisis de situaciones pensadas de cierta manera, la parte del debate acerca de la situación puede ayudar muchísimo más que la enseñanza. O sea, no es algo que se enseñe. Igual el tiempo no es algo que se enseñe, es algo que se debate, que tiene que ver con cómo ajusto lo propio con lo que es la exigencia del momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de qué tan significativo es el cumplimiento, es como, ay, por favor, si me tardé un minuto más, ¿qué más da? O ya sabemos que en la Ciudad de México el tráfico es terrible, siempre hay tolerancia de 10 minutos.
eso quién lo fija, nadie, pero yo, por ejemplo, siempre digo, hay 10 minutos, no importa cuando es una cosa de llegada, pero el tema es cómo ponerlo en la mesa y ver qué piensan los demás, porque yo pienso que 10 minutos no importa, pero habrá quien dice 10 minutos, ya se te fue el tren, ya se te fue el avión, ya se te fue la oportunidad. Entonces, ese tipo de cosas en el debate, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene para el otro el que yo abuse de su tiempo? ¿Qué consecuencias tiene para el otro el que yo no empiece una actividad? Por ejemplo, empezar la clase a la hora, aunque haya 3 personas, o esperar a que lleguen los demás. O sea, son dilemas que se pueden resolver en grupo y que abran este nivel de complejidad, porque si no se vuelve una cuestión como demasiado mecánica o demasiado fragmentaria. Entonces yo pienso que en la actividad cotidiana, hablar de una manera como más ejemplificadora, más de abrir conciencia, de abrir a la complejidad de la situación, puede ayudar bastante. Pues vamos a dar paso a alguna pregunta que tengan aquí de manera presencial. Si hay alguien que quiere preguntar algo, y si no, pues pasamos a lo que ya está. Sí, por favor. Se me hizo sumamente el término de ellos mismos o nosotros mismos a la hora de estar prolongando lo que tenemos que hacer. Usted dijo que es como martirizándonos, ¿no? ¿Esto es consciente? No, no es consciente. ¿Y por qué lo hacemos? Por favor, gracias. Buenas tardes. Sí, relacionado con esta parte que indica la maestra Miriam, creo que va de la mano con todo lo que ustedes nos expusieron en la cuestión humana o sensible, por decir, en la parte del tutor, que creo que en esta plática nos han resaltado de manera constante. Pero entonces, ¿cómo llevar al tutor a que tome conciencia de ese acompañamiento, no solo laboral o de trabajo, sino de aquí o incluso afectivo y aquí? Porque con todas las circunstancias que nos mencionaron específicas de los alumnos, como las redes, como los contextos de horarios, etcétera, aquí en la Ciudad de México, las distancias, entre otras cosas, ¿cómo hacemos eso? Gracias. Por favor. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, que creo que ya habían comentado algo, la motivación, porque, por ejemplo, yo tengo un grupo que completamente desmotivado, miles de cosas le han pasado a sus maestros, a mí, y ellos no encuentro cómo motivarlos a mi materia ni a las otras, ¿no? Entonces eso también a mí me desmotiva, ¿no? Que eso es terrible, ¿no? Cuando el maestro también siente, porque el maestro siente y luego dicen, es que los alumnos no son los mártires, ¿no? También a veces los maestros caemos en esto, ¿no? Y yo por este grupo, ahorita yo me siento desmotivada con ellos, ¿no? Sé que me tocan y digo, ay, no, qué horror, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta yo misma me tengo que motivar, ¿no? Gracias. Hay que hacerlo. Decía Freud que hay tres tareas imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. Son imposibles, pero hay que hacerlas, porque si no, nos vamos a destruir. Y ahí la creatividad de cada quien, ciertos principios, ¿no? Y esta idea de no martirizarse, de qué vamos a hacer en este espacio que compartimos ahora, porque es una norma, porque tenemos horario de 9 a 11 y tenemos clase tal. ¿Qué vamos a hacer? ¿A destruirnos? ¿Sí? Y yo digo que hay que abrirlo. Aquí hay un tema que tenemos que abordar, que tenemos que enseñar, que tienen que aprender porque va a venir evaluación. Y si no pasan esta materia, no les gusta, pero pues la tienen que aprender para terminar la prepa. ¿Qué hacemos? No es una cuestión del maestro, es una cuestión colectiva.
¿sí? Porque si se asume como solo, si es tortuoso y es un horror. Si decimos, a ver, ustedes tienen algo que decir, tienen algo que hacer, esto es una cuestión de todos, no solo mía. Si se asume como una obligación propia, pues es muy, digamos que es una demanda y una exigencia, no hay motivación. Es un horror, efectivamente. ¿Cómo hago para que ellos quieran, para que se motiven? Aquí hay un gran problema. No quieren ustedes aprender y se están agrediendo aquí, pero van a reprobar. ¿Quién va a reprobar? ¿Ustedes o yo los voy a reprobar? Sí, devolverles. ¿Sí? Por eso creo que es importante dialogar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos este gran problema. Como cuando uno le dice, no te quieres levantar para ir a la escuela. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema de los dos, ¿sí? Porque no es mi problema. Tú no te quieres levantar, te desvelas. ¿Es mi problema o es nuestro problema? Entremos. Y ahí tiene que ver con ¿de dónde viene la procrastinación? O, psicoanalíticamente, del placer que da posponer las cosas. El placer, displacer. Esto sí es terrible, yo entiendo esta cara de espanto, ¿no? Que puede producir. Pues psicoanalíticamente es un más allá del placer, no es un placer cotidiano, sabroso, como, qué rico está. Yo lo pondría así. ¿Por qué comemos picante? Sabroso, irritativamente sabroso, ¿se dan cuenta? O sea, es agresivo para la lengua, pero es sabroso. Así, en esa y en otras cosas, posponemos, ¿no? Y nos agredimos. Nos agredimos posponiendo. Y habría que ver si queremos seguir agrediendo. O le entramos a hacer el trabajo y decir, ya acabé y estoy tranquilo. Una paz, una pacificación distinta a esta tensión, esta angustia, a esta ansiedad que da no hacer las cosas y al rato, luego, hasta que ya está los minutos contaditos, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Me voy a seguir agrediendo o voy a dejar de agredir? Ahí entra en juego, y también en las relaciones con los maestros, el sadismo y el masoquismo. O sea, ¿voy a ser sádico o voy a ser un profesor que promueva más la pacificación en mi salón de clase? Y la pacificación, y en esa dirección día, un poco la respuesta a la pregunta, promoviendo la pacificación con ellos mismos, que estén un poco en paz con ellos mismos, ¿no? Que no se agredan tanto ellos, que distribuyan su tiempo de otra manera. Puede sonar muy ilusorio, pero yo creo que es tu tiempo de otra manera. Y también nos estás agrediendo a nosotros porque no cumples con la tarea. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Es una forma de agresión, de violencia o no? Pues bueno, hay otra pregunta más, aparte de las que ya había leído. Dice, ¿la procrastinación puede ser adquirida porque sus pares la practican cada vez con más frecuencia? Así queda como pregunta. Sí, yo estaba pensando con esto que decía Pepe, pero quería darle un giro que también tiene que ver con una cuestión del control. En esta concepción de la educación como más directiva, más del maestro que enseña, hay una cuestión como sometida del alumno, que bueno, así es, porque está en una jerarquía más baja, porque quien no sabe, que se contrapone con esta visión más constructivista de la educación, que es como que todos sabemos algo de algo, ¿no? Y entonces damos otro valor a la persona porque no viene en tabula rasa a aprender lo que el experto le va a decir, pero si partimos de la idea de que todos sabemos algo, esto genera una curiosidad y genera un lugar en el escenario, en el grupo, en donde tal vez se puede promover no vamos a hablar, ¿qué materia da? Bueno, no vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de los astros o de alguna otra cosa
qué sabe cada quien de eso, ¿no? Entonces, ir construyendo, o qué sabe cada quien de libros, o cuando alguien tuvo un libro en la mano, ¿no? Por ejemplo, ahora es el tema de donar libros o querer intercambiar libros, no hay quien los quiera, ¿no? Entonces, ¿quién ha tenido un libro? O sea, partir de una construcción del conocimiento mucho más básica, mucho más, digamos, hasta primitiva, para de ahí ir construyendo. Y entonces eso genera un nivel de involucración que no prometo que va a ocurrir o no, pero genera una relación distinta. Y las relaciones, estamos aquí para intercambiar experiencias, no para aprender literatura ni saber quién es escribió tal cosa, vamos a intercambiar experiencias. Y eso le da otro lugar al alumno y también genera una necesidad de control diferente. Entonces, puede pasar que la procrastinación es una manera de, tú me exiges que yo acabe, yo tengo el control del tiempo y a lo mejor me va a costar un estrés de no dormir porque ya sé que viene la fecha, pero sigo teniendo el control. Pero es un control bastante dañino y que genera mucho más estrés porque no se acaba de dar, ¿no? Entonces, si en esas actividades logramos que no haya como esa urgencia de tener el control, a lo mejor habría como algo más repartido, sabiendo que el maestro de todos modos, esta idea de que todos somos iguales y nadie sabe, me parece también muy ilusoria. Al final el maestro tiene un rol y tenemos que cumplir con un rol y si hay algo en donde el otro es el que va a ser evaluado y yo soy el que voy a evaluar, pero es partir de esto. Y en esto de si el grupo influye, a veces hay esta idea del contagio, ¿no? Pero no es que sea contagio, es que si la regla del grupo es no cumplir o desafiar al maestro, entonces desafío al maestro de muchas diferentes. Habría que descubrir cuál es la regla implícita del grupo, donde procrastinar es una forma de llevarlo a cabo. A lo mejor la regla del grupo es no le hagas caso al maestro, o sea, seamos auténticos, ¿no? O sea, ¿cuál es la regla del grupo? Y desde esa definición vamos construyendo. Sí. Muy bien. Pues creo que el tiempo se nos ha ido y además se nos ha ido muy plácidamente porque nos vamos cargados con muchas ideas. Creo que en términos generales, directa e indirectamente se fueron respondiendo las preguntas y pues ahora no nos queda más que pues despedir a nuestros ponentes con un agradecimiento a través de una constancia a la maestra Ofelia de Sacni. Muchas gracias. Y al doctor José Refugio también, muchísimas gracias por haber estado aquí y cerrar esta serie de pláticas. Pues muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Sí, también para mí. Muchas gracias. Muchas gracias y a las personas que aguantaron un poquito más, también. Gracias. A todos, hasta luego. Sí. Gracias por el interés. Y por también cedernos un poco de su tiempo. Sí. Aquí en el Ahora plantel. hablando del tiempo. Del tiempo, está en todos lados. Pues gracias. Gracias, hasta luego. Por todo el apoyo.